Con este vídeo finalizamos los vídeos del segundo módulo relativo a los parámetros hidrobiológicos y morfológicos para la determinación de la calidad ecológica del agua. En este vídeo nos enfocamos en la morfología de los ríos y cómo nos ayuda a la evaluación de la calidad del agua. Siguiendo la organización de los anteriores vídeos, veremos su relevancia, su uso en Colombia y por dónde empezar y su análisis en campo. Empezamos por el concepto. Nos vamos a enfocar en este vídeo en estudiar la morfología y la dinámica de los cursos de agua, especialmente de los perfiles longitudinales y transversales y de la planimetría, es decir, si un río es anastosomado, si hay meandros, etc. El objetivo de este estudio es determinar la naturalidad, la afectación a los recursos biológicos y dar información para el análisis de los datos. ¿Por qué es importante el estudio de la morfología para la evaluación de la calidad del agua? Porque da información complementaria, que no se obtiene por las variables que hemos visto hasta ahora, y porque puede aportar a la definición de la causa de un cambio en la calidad. Esto lo vemos más detalladamente más adelante y con ejemplos. Hay que tener en cuenta que la morfología, el cauce del río o el bosque de ribera tiene influencia en las variables físico-químicas y biológicas que hemos visto. En relación a su uso en Colombia, puedo decir que el análisis de estas variables se realiza, pero no de forma sistemática. Es decir, todos cuando llegamos a un punto de monitoreo miramos su estado, sus orillas, pero no se reporta de forma sistemática. Algunos formatos para el monitoreo de macroinvertebrados, como este que se muestra en la imagen, que es un extracto de los formatos de campo del IDEAM, establecen algunos análisis, pero que son muy subjetivos y no son con el fin de realizar un análisis de variables hidromorfológicas. ¿Por dónde podemos empezar? El análisis de variables morfológicas puede ser tan complejo como uno quiera, pudiendo llegar a un análisis de todo el río dividido por sectores con cálculos matemáticos complejos. Yo les voy a enseñar por dónde han empezado la implementación algunos países, que es un estudio simple pero da información relevante. Inicialmente se puede hacer un análisis desde la oficina mediante el uso de sistemas de información geográfica. Este análisis puede ser de todo el río o de una parte del río según nos interese. Acá tiene especial interés dos aspectos: las canalizaciones del río que eliminan la naturalidad del cauce y la presencia de embalses que modifican el régimen. En el caso de los embalses es importante medir caudales antes y después del mismo para el mantenimiento del caudal ambiental. En el caso del análisis en campo vamos a ver los estudios más simples que se basan únicamente en la observación de forma sistemática. Estos estudios se realizan en la sección donde se hace el monitoreo de variables físico-químicas y biológicas. Entonces se puede comenzar por analizar el estado del bosque de ribera, estudiando el grado de cubierta, su estructura y naturalidad, y también analizando el estado del canal fluvial, comparándolo con su estado natural. Comenzamos por el bosque de ribera. Su análisis parte de la base de que actúa como un filtro de contaminantes y de nutrientes que vienen del ecosistema terrestre. Además, regula la escorrentía superficial. Su análisis se basa en el porcentaje de cubierta, es decir, si está todo el bosque de ribera, si ha sido deforestado en algún sitio, etc. Su naturalidad, si es natural o las especies han sido modificadas, por ejemplo, por plantaciones. Si las especies son nativas y su conectividad con el ecosistema adyacente. Vamos a ver más en detalle estos puntos. En estas figuras vemos ejemplo de la primera a la izquierda, un bosque con 100% de cobertura y con 100% de conectividad con el ecosistema adyacente. La de en medio, un bosque que ha sido eliminado en algunos puntos y por tanto su cobertura no es completa y donde la conectividad con el ecosistema adyacente es parcial. Y la última a la derecha, un bosque de ribera donde solo existen parches de vegetación y con casi nula conectividad con el ecosistema adyacente. El análisis de la estructura del bosque consiste en ver si hay árboles, arbustos y herbáceas, que sea un bosque complejo, sin señales de que sea una plantación en la que solo hay árboles de porte alto y con un esquema lineal. Además, si hay helófitos o macrófitas en la zona de inundación. La naturalidad, básicamente, es verificar que no hay elementos artificiales como cultivos, plantaciones, muros, gaviones, etc. Otro elemento que se puede analizar, pero que se requiere de una mayor especialización del observador,
es si las especies del bosque de ribera son nativas de la zona. Para terminar de entender la importancia de este análisis, pongamos un ejemplo. En un sitio de monitoreo, donde la fisicoquímica y los biológicos han indicado buena calidad en las anteriores campañas. En la última campaña, vemos que hay una disminución de la calidad. Cuando hemos analizado sistemáticamente el bosque de ribera, vemos que ha habido un deterioro de este porque ha habido deforestación. Esto estaría explicando la disminución de la calidad por haber perdido la función de tampón del bosque. Continuamos con el análisis del canal fluvial. El canal fluvial es la zona con lámina de agua y su importancia radica en que es el hábitat de los organismos acuáticos bentónicos que se estudian para la determinación de la calidad ecológica. Su análisis consta de las facies de flujo, que son las zonas con igual condición de profundidad, velocidad y perfil, el porcentaje de sombra, si hay restos vegetales como hojarasca o ramas que dan heterogeneidad de hábitats, si hay vegetación acuática y la composición del sustrato. Esto que vemos es una clasificación de facies de flujo. Malavoy realizó el esfuerzo de sistematizar algo que todos usamos de una forma subjetiva. Por ejemplo, todos sabemos qué son los rápidos al verlos, pero puede haber discusiones sobre si lo que vemos es un rápido o un rabión. Malavoy lo sistematizó considerando la profundidad, si es mayor o menor a 60 centímetros, la velocidad, si es mayor o menor a 30 centímetros por segundo, y el perfil transversal, si es simétrico o no, además el perfil longitudinal, que son más diversos. Así, el rápido y el rabión se diferencian en base a la rugosidad del fondo y la turbulencia generada. Una parte importante del análisis del canal fluvial es la identificación de modificaciones no naturales en el mismo, como son los gaviones, muros, canalizaciones o actividades que modifican el lecho natural del cuerpo de agua. La aparición de algún tipo de modificación en el canal fluvial puede dar información muy relevante en el análisis de los datos biológicos, ya que es una modificación directa a los hábitats de los organismos acuáticos. Además, el porcentaje de sombra en la lámina de agua es importante para los organismos fotosintéticos. Hay que tener en cuenta que la incidencia de la luz solar en la lámina cambia a lo largo del día debido a la ubicación del sol. Por ello, lo que se debe observar es si el canal está totalmente cubierto, como ocurre, por ejemplo, en algunos ríos pequeños de montaña donde la vegetación de las orillas se cierra totalmente sobre el lecho, lo que implica un 100% de sombra durante todo el día. En ríos más anchos la sombra suele ser solo en orillas. Finalmente, la composición del sustrato. Esto tiene mucha relevancia, como hemos visto en el anterior vídeo, para el monitoreo de macroinvertebrados. Entonces, lo que se analiza es el porcentaje de cobertura de bloques, cantos, arena, limo y arcilla. No nos olvidemos que también se puede estudiar si hay vegetación acuática o si hay restos vegetales. Es decir, este análisis es el que realizamos antes de definir el esfuerzo de muestreo en cada sustrato para el muestreo de macroinvertebrados. Para terminar de entender la importancia de este análisis, un ejemplo. Se realiza una campaña en enero y la fisicoquímica, los macroinvertebrados y las diatomeas indican buena calidad. En la siguiente campaña, en junio, la fisicoquímica indica buena calidad, pero los macroinvertebrados y las diatomeas indican una disminución importante de la calidad. En este caso podemos pensar rápidamente en dos opciones. Una, ha habido una contaminación puntual que la fisicoquímica no nos informa, o dos, ha habido cambios en los hábitats de los organismos acuáticos. Si hemos realizado este análisis de canal fluvial sistemático en enero y en junio, podemos ver si se puede descartar esta segunda opción o no, por lo que nos da información muy relevante para el análisis de los datos. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de evaluación de la morfología. El MQI, Morphological Quality Index, o índice de calidad morfológica, se basa en el término de condiciones de referencia que hemos visto en vídeos anteriores aplicado a las variables biológicas. Este método no es solamente un índice, ya que consta de 3 componentes de análisis y 3 fases de implementación. Los componentes son la funcionalidad geomorfológica, la ausencia de artificialidad y la ausencia de variaciones significativas en la forma, dimensiones y lecho. Las fases de la metodología son 1. La clasificación inicial en función de la unidad fisiográfica, confinamiento y morfología del cauce.
La segunda fase consiste en la clasificación del estado morfológico en base a los componentes ya definidos. En esta fase se evalúan 28 indicadores que vemos en la tabla, de los que se obtienen las variables para el cálculo de dos índices, el índice de alteración morfológica y el índice de calidad morfológica. Finalmente, hay un seguimiento a la información obtenida. El River Habitat Survey es un protocolo de toma de datos. La recogida de los datos consta de 4 fichas de campo donde se analizan las 18 secciones que vemos en la tabla, más una ficha adicional relativa a la accesibilidad al punto. Los datos se recogen en una sección del río de 500 metros de largo, donde se obtiene información global sobre hábitats, riberas e impactos, y donde se ubican 10 puntos de análisis mucho más detallados. Todo esto permite calcular dos índices, el Habitat Quality Assessment o evaluación de la calidad de los hábitats, que establece valores de calidad para los diferentes hábitats encontrados en cada medición, y el Habitat Modification Score o valor de modificación de hábitat, que evalúa las alteraciones humanas detectadas en campo. Los dos ejemplos anteriores que hemos visto, a pesar de basarse en la observación sistematizada, son muy exhaustivos y por tanto tienen cierto nivel de complejidad. Ahora vamos a ver dos ejemplos que son más sencillos en su implementación. La metodología de calidad de bosque de ribera se basa en la visión global de un tramo de 100 metros que sea representativo. Se basa en la comparación del estado actual con un estado aceptado como referencia en el que tanto la biodiversidad como la funcionalidad del sistema ribereño solo estarían influidos por alteraciones naturales. Esta metodología se articula en 4 apartados que tienen el mismo peso en la puntuación final y son: grado de cubierta de la zona de ribera, la estructura de la cubierta, la naturalidad y complejidad de la cubierta y el grado de alteración del canal fluvial. Un dato interesante de esta metodología es que fue adaptada en 2009 a ríos altoandinos de Ecuador y Perú, ubicados por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, en el proyecto CERA de calidad ecológica de ríos altoandinos. El índice de hábitat fluvial fue igualmente adaptado en el proyecto de calidad ecológica de ríos altoandinos en 2009 a ecosistemas por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar en Ecuador y Perú. Este índice sirve para la evaluación de la heterogeneidad del hábitat de cauces fluviales, por lo que su aplicación ha de ser anterior a la determinación de macroinvertebrados. Se compone de 7 apartados que son: la fijación del sustrato en los rápidos y la sedimentación en las piscinas, la alternancia de rápidos y zonas de remanso, la composición del sustrato, los regímenes de velocidad y profundidad, el porcentaje de sombra en el cauce, los elementos de heterogeneidad como hojarasca, ramas, etc., y la cobertura de vegetación acuática. Este índice oscila entre 0 y 100 puntos y en general se considera que puntuaciones por debajo de 40 indican que el hábitat es el que está condicionando la calidad determinada por las variables biológicas. Dado que la morfología en cuerpos lénticos y lóticos es muy diferente, la evaluación de las variables morfológicas en lagos es totalmente diferente de lo que hemos visto. Les voy a mostrar un análisis básico en el caso de los cuerpos lénticos. Por ejemplo, evaluar la alteración en el hidroperiodo y el régimen de fluctuaciones del nivel de agua da información sobre modificaciones en el tiempo de permanencia, en el volumen e hidrodinámica del lago y en la conexión con las aguas subterráneas. Evaluar la alteración en el régimen de estratificación informa sobre el volumen e hidrodinámica del lago. Evaluar la alteración en el estado y estructura de la cubeta da información sobre las variaciones de la profundidad del lago y la calidad, estructura y sustrato del lecho. Y evaluar la alteración en el estado y estructura de la zona ribereña obviamente da información sobre la zona de ribera del lago. Vamos a ver un poco más en detalle estas 4 métricas mediante el listado de las alteraciones más significativas que orientan lo que se debe buscar para la evaluación cualitativa y cómo se puede llevar a cabo la evaluación cuantitativa en cada uno de ellos. En las alteraciones del hidroperiodo y del régimen de fluctuaciones se incluyen también las alteraciones del régimen natural de llenado y vaciado. Algunas alteraciones significativas son que el caudal del influente principal esté regulado, que la masa de agua subterránea asociada esté sobreexplotada, que haya drenajes, que haya derivaciones importantes de agua,
que haya aportes artificiales con diferentes características mineralógicas y tróficas, que haya cualquier actividad de regulación importante, o que más del 50% de la cuenca tenga usos diferentes al natural. La información cuantitativa de esta métrica se puede obtener por estudios del contorno del espejo del agua con GPS, teledetección o imágenes aéreas, por limígrafos o registradores automáticos del nivel o por los balances hídricos. Las alteraciones del régimen de estratificación consisten en evaluar las alteraciones que condicionan la circulación de los gases y sustancias disueltas, la distribución de organismos y la eutrofización. Algunas alteraciones significativas son la existencia de aprovechamientos hidroeléctricos, las actividades de regulación con incidencia en procesos naturales de mezcla y los vertimientos con un componente térmico, como por ejemplo las centrales nucleares donde el agua es usada para el enfriamiento. La evaluación cuantitativa en este caso se puede realizar con modelos que simulen procesos de estratificación en base a variables como viento, temperatura, precipitación y características morfológicas de la cubeta. El estudio de las alteraciones del estado y estructura de la cubeta consiste en evaluar alteraciones que inciden en las características morfométricas como el tamaño, forma, curva isogeográfica y perfiles de orillas, o que incidan en la composición del sustrato del lecho o en el régimen natural de colmatación. Algunas alteraciones significativas son la acumulación de sedimentos por actividades humanas, las actividades de extracción de materiales, los dragados, la ocupación de la cubeta por infraestructuras o que más del 50% de la cuenca tenga usos de suelo diferentes al natural. La evaluación cuantitativa requiere la caracterización de la morfología con batimetrías y caracterización del sustrato con estudios sedimentológicos. El estudio de las alteraciones del estado y estructura de la zona ribereña evalúa las alteraciones en orillas, ya sean morfológicas, de composición del sustrato o de vegetación riparia. Algunas alteraciones significativas son la acumulación de materiales por actividades humanas, las actividades de extracción de materiales o la ocupación por infraestructuras. Estas tres alteraciones ya las hemos visto anteriormente, pero en este caso se ubican exclusivamente en orillas. También tenemos alteraciones por roturación de la zona ribereña por usos agrícolas, disminución de cobertura natural de vegetación riparia, ganadería intensiva o plantaciones de especies exóticas. La evaluación cuantitativa se realizaría por inspección visual, cuantificando las superficies, ya sea con transectos o por fotografía aérea. Para finalizar, algunas conclusiones generales. Hemos visto que la evaluación de las variables morfológicas puede ser tan compleja como uno quiera, pero el análisis subjetivo basado en la observación es rápido y sencillo, pero a la vez proporciona una información valiosa para la evaluación del estado y la calidad del sitio y para la interpretación de los datos obtenidos de las variables biológicas. Siguiendo lo que hemos visto en estos dos módulos de calidad de las aguas superficiales, mencionar que en el caso de estas variables el control de calidad de los datos obtenidos se basa principalmente en el diseño de unos formatos de campo completos, explicados al mínimo detalle con paso a paso, y en la capacitación de las personas que realizan las campañas de monitoreo.